continuación tendremos la conferencia Fortaleciendo la resiliencia del sector privado a través de la gestión de prevención de riesgos con el señor Nahuel Arenas, jefe de la Oficina Regional de Naciones Unidas para Reducción de Riesgos de Desastres. Nahuel Arenas García es jefe de la Oficina Regional para las Américas y el Caribe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres desde el 2023. Se había desempeñado como el jefe adjunto de la UNEDR, ROAC, desde el 2017 y aporta más de 20 años de experiencia liderando programas humanitarios de reducción del riesgo de desastres y de cooperación para el desarrollo en diferentes países de América Latina y el Caribe, también África y la región de Asia-Pacífico. Antes de comenzar, les informamos que contamos con tarjetas que se estarán entregando en el salón en caso de que quieran formular preguntas para cuando termine la conferencia poder realizárselas. El señor Nahuel Arenas, le damos la bienvenida nuevamente y el espacio es suyo. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Gracias. Bueno, ya estoy todo cableado y les quiero confesar que tengo un doble desafío para esta charla de hoy. La primera es que me olvidé los anteojos en el avión. La segunda es que tengo letra de médico. Así que si digo algo que no tiene sentido, le echemos la culpa a Copa Airlines. Bueno, primero que nada agradecer, por supuesto, a Fundarse por recibirnos de una manera tan calurosa y generosa, a la Cámara de Comercio también. Agradecer a todos los miembros de la red ARISE que nos acompañan y dentro de eso también los miembros de Integrarse por su labor también en Centroamérica y República Dominicana. Muchos de ustedes hace mucho que no nos vemos. A mí me gusta entender nuestro trabajo, entendernos como un movimiento por la sostenibilidad. Y desde la última vez que nos vimos con algunos de ustedes, el mundo cambió muchísimo. De hecho, parece casi irreconocible. Se intensifican aún más los riesgos, se intensifica la incertidumbre. Entonces, lo que estamos haciendo, este movimiento por la sostenibilidad, creo que es hoy más necesario que nunca. Si vemos las noticias, vemos que en el mundo aumenta el riesgo, como digo, aumenta también la incertidumbre, pero los países, según el último informe que publicamos, el informe regional para evaluación de riesgo de desastres, nos dice que releva que los países invierten entre el 0,1% y el 2,4% de sus presupuestos nacionales en prevención. Es decir, los riesgos crecen, pero no estamos invirtiendo en prevención. También leemos que se ha generado una crisis del aseguramiento. Las primas que crecen, algunas aseguradoras que se retiran de ciertas áreas o de ciertos peligros y una mayoría que ve pérdidas que no están aseguradas. Y los desastres impactando cada vez más las cadenas de suministro y el funcionamiento de la sociedad. Pero bueno, no quiero solo dar malas noticias, creo que estas ya las encontramos en los diarios. También tenemos buenas noticias y las buenas noticias tienen que ver con que sabemos cuál es el camino para la solución. En primer lugar, integrar el análisis de riesgo en cada decisión de negocio, proteger nuestros activos, redirigir los recursos hacia la prevención mediante alianzas, mediante innovación, que es lo que estamos haciendo, y más colaboración para fortalecer nuestras cadenas de suministro y crear ventajas competitivas. Creo que muchos aquí conocerán a Ray Dalio. Ray Dalio es uno de los inversores más importantes del mundo y a él le gusta mucho la historia y analizar las tendencias del orden mundial a nivel histórico. Y él dice que ahora estamos en un cambio del orden mundial, creo que esto ya lo entendemos todos, pero dice que históricamente hay 5 fuerzas que impactan en el orden mundial. El primero
Tiene que ver con el nivel de deuda, el nivel de gasto, los factores y las variables económicas, el crédito, la inflación, las finanzas. El segundo factor que impacta en el orden mundial, los conflictos internos, es decir, qué pasa dentro de las sociedades. Y hoy estamos viendo la polarización social, las grietas sociopolíticas en muchas de nuestras sociedades, los populismos de izquierda, de derecha. En tercer lugar, la tercera fuerza que impacta al orden mundial, por supuesto, el conflicto internacional. Hoy también vemos las tensiones geopolíticas, tensiones internacionales, vemos que se materializan guerras que tal vez una década atrás no nos hubiésemos pensado que iba a ser el caso. Este cambio de un mundo en donde había una hegemonía hacia un mundo o bipolar o multipolar. Pero el cuarto factor que Rey Dalio menciona como condicionante del orden mundial son justamente los desastres. Y hoy en día, ya lo han dicho todos, ya lo sabemos, estos se intensifican por el cambio climático. No les voy a dejar sin el quinto tiene que ver con las tecnologías y cómo las tecnologías están revolucionando el mundo. Entonces estamos en este contexto internacional en donde lo viejo parece obsoleto, pero lo nuevo todavía parece no estar creado. Yo siento siempre que están como los dados en el aire y no sabemos cómo van a caer. Y esto, como decía, aumenta la acumulación y la interconexión de los riesgos. En línea con esto, el World Economic Forum, o el Foro Económico Mundial, publica cada año un informe global de riesgos que recoge un poco la percepción global de los riesgos. Parte de esta publicación es esa percepción hacia adelante, es decir, cuáles van a ser los riesgos más importantes o más acuciantes en los próximos 10 años. Y aquí podemos ver claramente que 5 de los 10 tienen que ver con esta triple crisis que vivimos a nivel de nuestro medio ambiente. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la polución. Pero también, como ustedes han visto, el número 1, el riesgo más importante de aquí a los próximos 10 años, según el informe del Foro Económico Mundial, son los fenómenos meteorológicos extremos. Y creo que el hecho de que ustedes y nosotros estemos aquí reunidos es porque creo que en líneas generales compartimos esta percepción. Pero yo entiendo que ustedes compartan esta percepción, pero me pregunto si sus empresas están preparadas para resistir lo que vemos hoy en día, lo que se viene. Aquí uno de los desastres más importantes del año pasado, uno de los 10 más importantes del año pasado, es lo que pasó en Río Grande do Sul, con el sexto en mayores pérdidas, que generó una disrupción total de la actividad económica de una ciudad tan importante y tan pujante como Río Grande do Sul. Entonces, me pregunto, ¿están ustedes preparados? Porque el desastre más grande todavía está por llegar. Y nuestra región, lamentablemente, es la región del mundo que mayores pérdidas económicas observa a raíz de los desastres. Y aquí tengo que abrir un paréntesis, porque en realidad cuando decimos esto está generalmente subestimado. Nos cuesta mucho estimar no solo los impactos directos, pero sobre todo los impactos directos. Y por el otro lado, esto sí lo sabemos, que los desastres que más impactan a la población son los desastres que nosotros decimos el riesgo extensivo. Son pequeños, son localizados, son recurrentes y capaz que no salen en las noticias. Entonces, en nuestra región, los 5 desastres más importantes, bueno, terremotos, inundaciones, tormentas, etc. A nivel mundial, un 80% de los desastres están originados, tienen un origen hoy en día hidrometeorológico. De los 10 desastres del año pasado con mayor impacto, 6 en la región de las Américas y el Caribe, pero nuevamente estos son los grandes, pero también los pequeños son los que más erosionan la economía de las poblaciones. Y si vemos cómo estamos al interior de nuestra región, este gráfico lo que nos muestra es cuáles son los países que tienen mayores pérdidas absolutas por desastres
y cuáles son los países que tienen mayores pérdidas en relación a su Producto Bruto Interno. Y aquí vemos que Centroamérica está en el medio, y eso tampoco es una buena noticia, ¿no? Porque quiere decir que no solo nuestros presupuestos y nuestras economías tienen una carga muy grande de deuda, un margen fiscal muy apretado, sino también que hay un constante gasto o partida que tiene que ir a atender los desastres y que por lo tanto no va a ir a atender el desarrollo sostenible, ¿no? Se estima que en nuestra región de Latinoamérica, en Latinoamérica y el Caribe, hay pérdidas anuales estimadas directas en infraestructura por 58.000 millones de dólares. Pérdidas anuales estimadas. Para Centroamérica, 6.000 millones de dólares de pérdidas directas en infraestructura. Estos son 6.000 millones de dólares potencialmente que no se están invirtiendo, por ejemplo, en nuevas infraestructuras, en nuevas carreteras, en nuevos hospitales, en nuevas escuelas. Y uno de los mensajes claves que queremos dejar es que al no invertir en reducción de riesgo de desastres, estamos de hecho tal vez financiando el próximo desastre. A nivel mundial, lamentablemente, los riesgos crecen más rápido que nuestros esfuerzos por reducirlos. Y estamos en un escenario realmente crítico. Para el 2030 se estiman que habrán 560 desastres entre medianos y grandes por año. Eso significa alrededor de un desastre y medio, pequeño o grande, por día. Entonces, si no invertimos en reducir el riesgo de desastre, pregunto si en realidad estamos financiando el riesgo. Y invertir no significa invertir de cualquier manera, significa invertir de una manera inteligente, y estos son algunos de los mensajes de nuestro informe regional. Al final de la presentación vamos a compartir el QR. Hay 3 ámbitos en la reducción de riesgos en los que hay que invertir de manera balanceada. Tanto inversión pública como inversión privada. La inversión debe estar distribuida en estos 3 enfoques. Primero, diría que el principal, el prospectivo, evitando generar nuevos riesgos. Por ejemplo, ubicar operaciones fuera de zonas expuestas, aplicar normas sísmicas en inversiones en infraestructura, integrar los riesgos climáticos en la planificación territorial. Es decir, inversiones que hacen o medidas que hacen que no estemos generando nuevos riesgos. En segundo lugar, las correctivas. Estas reducen riesgos que ya existen. Por ejemplo, reforzar estructuras, reforzar drenajes, relocalizar inventarios, cambiar materiales inflamables. Y en tercer lugar, las inversiones compensatorias. Aquí estamos hablando de cuando el riesgo ya se manifiesta, cuando ya hay un desastre. También las acciones de preparación. Aquí entran las medidas de seguros, los fondos de emergencias, etc. Entonces, lo que nosotros decimos es que tiene que haber un balance en estos 3 tipos de enfoques y medidas de reducción de riesgo de desastres. En nuestra región, lamentablemente, el 78% de las inversiones va a lo reactivo, a lo compensatorio. Solo el 16% va a lo correctivo y el 6% en lo prospectivo. Y aquí tengamos en cuenta que las medidas compensatorias son más costosas. Son más ineficientes, generan un ciclo de pérdidas recurrentes, generan interrupciones operativas, generan pérdida de mercado, generan daños reputacionales, pueden generar pérdida de talento. Entonces, a lo que abogamos es por un cambio de enfoque. Queremos dar vuelta esta torta de casamiento. Entonces, cambiar hacia un modelo preventivo significa incorporar el riesgo como una variable estratégica en las decisiones empresariales. Implica, por ejemplo, modernizar procesos, introducir tecnologías resilientes, diversificar
cadenas de suministro, etc. Es decir, integrar la reducción de riesgo en el modelo de negocios y en las decisiones de inversión. Y quiero destacar algunas oportunidades que tenemos hacia adelante. Oportunidades para la inversión en riesgo de desastres. Hay muchas y queremos destacar algunas de ellas. En primer lugar, en línea con lo que vengo diciendo, invertir en prevención es una oportunidad. Sabemos que más o menos entre el 10 y el 25% solamente de las necesidades de reducción de riesgo y las necesidades de adaptación están cubiertas. El resto es una brecha, pero también es una oportunidad o puede generar oportunidades para empresas que lideren soluciones, por ejemplo, en infraestructura resiliente, en productos verdes, en sistemas de alerta temprana, etc. El segundo aspecto, aumentar el acceso a los seguros. En Latinoamérica y el Caribe, solo el 87% de las pérdidas por desastres del año pasado no estaban aseguradas. Es decir, que hay muchas empresas, especialmente pymes, que están quedando fuera del sistema de protección financiera. Y aquí hay oportunidades para promover seguros paramétricos, para promover fondos de contingencia, para promover esquemas colaborativos para las cadenas de valor, etc. Y en tercer lugar, por supuesto, aumentar, fortalecer, promover las decisiones informadas por el riesgo en cuándo vamos a construir infraestructura, si pensamos expandirnos, cuando miramos a nuestros procesos logísticos, es decir, que todo esto considere los riesgos climáticos y desastres, incorporando los datos de riesgo en el análisis financiero, en los estudios de viabilidad desde el vamos. Esto reduce exposición y también mejora la confianza de los inversores y de nuestros stakeholders, porque eso no es solo un tema de protección, es un tema sobre todo de ventaja competitiva. Y para ir finalizando y resumiendo, en un mundo de, como decía antes, de países altamente endeudados en los que vivimos, en un mundo donde hay muy poco margen fiscal para invertir, en un mundo con países que tienen muy limitada capacidad de recuperarse luego de los desastres. A veces parece que estamos en un ciclo de continua recuperación. No terminamos de recuperarnos de un desastre cuando tenemos otro en puerta. Y en un mundo donde los países invierten muy poco de sus presupuestos nacionales en prevención y en reducción de riesgos de desastres, y también, hay que decirlo, en un mundo donde se va a achicar y se está achicando la cooperación internacional, en este contexto el sector privado tiene la capacidad, tiene la responsabilidad y tiene la oportunidad de liderar y de mostrar el camino, de articular con otros sectores en la construcción de un futuro sostenible y resiliente. Las empresas que inviertan en resiliencia, que inviertan hoy en sostenibilidad, serán las que dominen el mercado mañana. Y recordemos que el costo de la inacción es mucho mayor que el costo de la inversión. Muchísimas gracias por su atención. Vamos ahora a continuación a pasar a realizar las preguntas al señor Nahuel Arenas. La primera sería, ¿cuáles serían los aspectos críticos que una empresa debe considerar para fortalecer su resiliencia? El mensaje principal que nosotros queremos dar es que fortalecer la resiliencia no es un gasto, es una inversión, y como tal es una inversión con mucho retorno. Si bien tenemos que mejorar colectivamente en las métricas, todos los análisis costo-beneficio son sumamente positivos, del 1 al 4, del 1 al 10, hasta donde quieras. Por lo tanto, creo que se trata de una cultura de la prevención, no solo a nivel social, sino también en el ámbito empresarial, desde el diseño, desde las inversiones, desde las decisiones, desde el modelo de negocio. Ese es un poco el mensaje principal. Siguiente pregunta. Honduras, ¿qué reto visualiza para ser sostenible y resiliente para el año 2030? Wow. Bueno,
Honduras y Centroamérica es una región altamente expuesta, en primer lugar, y es una región expuesta hacia múltiples amenazas. Aquí yo creo que hay que hacer unas inversiones concretas, y estoy hablando tanto de oportunidades para el sector público como para el sector privado, y creo que una de las medidas muy costo eficiente para reducir el riesgo y mitigar los impactos de los desastres son los sistemas de alerta temprana. Los sistemas de alerta temprana no solo salvan vidas, sabemos que con unas 24 horas de aviso se pueden reducir impactos económicos hasta un 30%. Entonces, son medidas muy concretas, muy costo eficientes, y aquí creo que el sector privado también tiene muchas oportunidades de colaborar, de contribuir mediante soluciones tecnológicas. Cuando hablamos de tecnología no hablamos de necesariamente de cosas sofisticadas, pero creo que hoy también la tecnología ha democratizado el acceso a todo tipo de herramientas y de soluciones, servicios. Es decir, yo creo que este es un aspecto en donde países como Honduras deberían realmente poner una especial atención. Tenemos bastantes preguntas, pero elegimos 4, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo. Así que la siguiente sería, ¿por qué hay tan pocas aseguradoras que amparan estos riesgos? Yo creo que un aspecto que nosotros sí percibimos es que lo que hay que es trabajar de manera más articulada, público y privada, para mejorar todo tipo de métricas. Porque creo que se puede mejorar muchísimo más el acceso a muchos productos si tenemos mejores datos, mejores métricas, mayor disponibilización de los datos. Y que también hay medidas, que eso puede llevar a medidas como son la acción anticipatoria. Es decir, si nosotros tenemos unos buenos pronósticos, ¿no? Una buena capacidad de entender el contexto y de entender qué es lo que puede pasar, no hace falta esperar a que ese riesgo se materialice. Se puede actuar de manera anticipada. Entonces, también estamos trabajando con aseguradoras y con el CRIF, con otros socios, para mejorar esa disponibilidad de los datos de manera de que podamos también democratizar el acceso a los seguros. Y la última pregunta, pero no menos importante, ¿son importantes las alianzas públicas o privadas en los procesos de resiliencia en infraestructura? Bueno, yo creo que eso lo dejé bastante claro. Si hay 6.000 millones de pérdidas anuales estimadas en Centroamérica en infraestructura, pérdidas directas, uno de los impactos principales es la actividad económica. Entonces, ya con este ejemplo te das cuenta de que tanto público como privado tienen intereses comunes sobre los que hay que construir, hay que tender puentes y buscar mecanismos de blended finance, buscar mecanismos innovadores. Ayer hablábamos de manera informal en mecanismos como obras por impuestos, es decir, incentivar al sector privado a realizar obras públicas contra una reducción de impuestos. Es decir, hay muchos ejemplos en muchos países de la región sobre los que podemos aprender y ver buenas prácticas de colaboración público-privada, porque básicamente, para resumir, es la única manera. Bueno, damos muchas gracias al señor Nahuel Arenas por la gestión para la realización de este espacio y por tan interesante intervención. Lo despedimos con un fuerte aplauso.